A más de 100 kilómetros de la capital, a 1 hora y media de distancia, encontramos una villa en la que se ha parado el tiempo. Mucha gente viene, que hay una momia, vamos a ver a la momia. Uno de los pueblos más bonitos de España, declarado bien de interés cultural, sus calles aún conservan el encanto de su origen medieval. Castillo Fortaleza, fue el principio de Maderuelo. Está rodeado todo el pueblo y se ve lo que era la muralla. Pues este es un trabuquete. La ponen porque dicen que parece que han matado a uno en el agua. Se pone colorado, cuando explota la sandía se pone el agua colorado. Pues se ha colgado una bruja, se ha colgado otro y en fin, para hacer una representación, en plan, claro, representación. En lo alto de un cerro rodeado por uno de los embalses más grandes de la provincia. Porque tiene 11 kilómetros de el pantano. Da más temperatura al agua que el ambiente fuera. Tenemos ahí una playa, la gente lo utiliza esto para pasar un día de merienda, vienen a pescar. Hoy en Segovia, de pueblo en pueblo, visitamos Maderuelo. Manoli Rodríguez Torices es la concejala de Cultura y también de Turismo de Maderuelo. Muchísimas gracias por recibirnos. Encantada. Estoy sustituyendo a Santiago, el alcalde, que ha tenido una reunión ineludible y entonces ha delegado en mí. Bueno, seguro que vamos a tener buena compañía también para esta visita. Tenemos muchísimo que ver, lo veníamos viendo en el principio del programa, simplemente la entrada del pueblo nos llama mucho la atención, seguro que va a ser muy interesante el programa de hoy, pero cuéntanos cómo es vivir en uno de los pueblos más bonitos de España. Maderuelo es un pueblo muy tranquilo. Mucha gente con la que he hablado me dice, ay, de gente de fuera, que viene a las casas rurales, y dicen, es que qué paz, qué tranquilidad, es que solamente con asomarte a ver el pantano y ver el paisaje, luego tiene muchas actividades de senderismo, a ver lo de las rapaces, y donde la presa, que lo hizo Félix Rodríguez de la Fuente, luego tenemos la playa, que tenemos también aquí, la gente viene y ahora también ya vamos a tener en breve, no sabemos lo que tardaremos, pero esperemos que poco, por otra parte del pantano en que se va a hacer un puerto para los barquitos, porque ya la gente tiene sus veleritos, también tenemos piraguas, hay patinetes. Manoli, ¿de qué se vive aquí? ¿Cuántos vecinos viven en Maderuelo? Pues el censo aproximadamente son 104. Lo que pasa que se vive de la agricultura, luego hay algunas personas que viven también del turismo, porque hay posada, hay hotel, hay rurales, casas rurales, luego hay otra persona que es un artesano del cuero y vive de ello, y bueno, y luego también es verdad que ya hay bastante gente jubilada. Con un entorno tan bonito no nos extraña que elijan este lugar para retirarse, ¿no? Lo que pasa que ahora es un mal momento porque claro, es invierno, pero en un par de meses ya el pueblo se duplica casi el personal que tiene. La gente viene ya a sus casas a pasar prácticamente desde Semana Santa hasta Los Santos, y luego los fines de semana tenemos el turismo ya que viene a Maderuelo, que es bastante, y en el verano muchísima gente. Tenemos mucho que ver y también mucho que contar porque hay mucha historia detrás de las paredes de esta villa que vamos a tratar de enseñarles hoy a los segovianos. Así que si te parece, Manoli, empezamos la visita creo que por una iglesia. Sí, vamos a ir al palacio, la iglesia Palacio de San Miguel. Pues vamos para allá. Ven. A la visita se nos ha unido Víctor López, el juez de paz de Maderuelo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Víctor. Gracias a vosotros. Venimos paseando por estas calles y comentábamos que poco ha cambiado en el pueblo en este tiempo, ¿no? Poco, sí. Bueno, ha cambiado porque por lo menos antes estaba muy poblado y ahora se ha quedado despoblado. Somos muy pocos en el pueblo ya, vivientes en él. En verano se llena y turismo también viene mucho, pero vivientes en el pueblo quedamos pocos. Víctor seguro que recuerda muchos momentos del pueblo porque es uno de los vecinos más longevos, más ancianos. ¿Cuántos años tiene usted, Víctor? Voy a hacer 91. Así que tiene muchas cosas que contarnos de Maderuelo. Soy del pueblo, de los vivientes, soy el más mayor que hay.
que queda. Una buenísima compañía para esta visita. Vamos a la primera parada, lo tenemos delante de nosotros, es la iglesia de San Miguel. Sí, de San Miguel, exactamente. Vemos la iglesia así, pero durante años estuvo en ruinas. Ha estado en ruina unos años, sí, pero derruida total, muy mal. Por eso se llevaron todo el altar, que había aquí un altar precioso, que ha desaparecido, se llevaron hasta la campana se ha reconstruido, se ha vuelto a poner, pero está esto un poco dejado. De la Aunque campana, está reconstruido, que no es poco. de la campana nos contaba Víctor que todavía recuerda cuando la tocaban de pequeños De en el niños, pueblo. Sí, veníamos para ahuyentar las tormentas. Cuando había tormentas decían, ¡ay, que va a caer una tormenta, que va a caer una granizada y se apedrean los trigos! A tocar la campana. Y ya estábamos ahí los chicos tirando de... ¿Les funcionaba? Sí. ¿Se iba la tormenta? Sí, se iba cuando se cansaba, se pasaba el tiempo, de que nos habíamos cansado de tocar. Dice, vaya, ya la hemos hecho, y ya se ha ido. Se había ido, pues se tenía que ir cuando se pasaba el tiempo, claro. Y este espacio se utiliza no solo para celebrar actos religiosos, también es un punto de encuentro para el pueblo. Sí, aquí se celebran actos culturales. Pues normalmente se hacen algunas cosas para los niños, se dan conferencias, tenemos los momentos de ópera que se hacen, llevamos 3 años haciéndolos durante la fiesta. Ahora recientemente se ha hecho la fiesta de los Reyes, donde los Reyes Magos han venido al trono que tenemos ahí y les han entregado los regalos a todos los niños que vienen al pueblo. Quedan muchos niños ahora, pero en tiempo Maderuelo sí que tuvo mucha juventud, muchos niños correteando por las calles. Mucho, porque cuando yo iba al colegio éramos 80 chicos y otras tantas chicas. Teníamos maestro y maestra. Y teníamos los domingos, pues todos los domingos del año teníamos baile en la plaza. O sea, lo pasábamos bien, nos divertíamos ahí en la plaza. Bordeamos esta iglesia de San Miguel por el atrio y aquí nos vamos a encontrar otra puerta. Nosotros no hemos entrado por la principal, ¿no, Manoli? No, hemos entrado por la lateral porque es más cómoda de abrir, no por otra cosa. Seguro que pesa mucho más esta puerta. Y en esta zona, nos contaba Víctor, vemos una de las cruces que quedan del en el Vía Crucis municipio. que se hacía así. Sí, quedan más, pero bueno, la mayoría se han perdido, porque quedan 3 o 4 nada más, de las 12 que había. Se celebraba en Semana Santa, ¿no? Sí, En el día de Viernes Santo. Salíamos de la iglesia haciendo el Vía Crucis por las crucis hasta llegar a San Miguel, que es donde teníamos el final, porque allí había un crucifijo dentro, que todo eso se ha derruido, ha desaparecido. Han desaparecido hasta las cruces, ya quedan pocas. Estamos situados justo enfrente de la entrada del pueblo y si miran encima de la puerta vemos todavía los restos de una muralla, ¿no, Víctor? Sí, eso es todo de la muralla antigua que había. Y está rodeado todo el pueblo. Ya por muchos sitios, muchas partes, se ha destruido y está abierto. Pero vamos, se conserva, se ve lo que era la muralla. ¿Y por qué Maderuelo estaba rodeado con una muralla? Porque era una fortaleza, castillo, fortaleza, fue el principio de Maderuelo. Luego ya, poco a poco, se fueron anexionando tierras y ya se separó de Sepúlveda, hace muchísimos años, y ya se consideró Maderuelo villa y tierra, y entonces tiene una serie de pueblos que constituían su alfoz, todo el dominio de Maderuelo. Estaba la fortaleza y luego estaban las aldeas alrededor, que se supone que en tiempos de problemas vendrían a refugiarse a la fortaleza. Luego, con el tiempo, los pueblos se han ido independizando, se han hecho autónomos, y tan solo queda como característica el pueblo de Arroyo de Linares, que nunca llegó, siempre se ha considerado como barrio de Maderuelo porque nunca llegó a independizarse. Luego ya lo cubrieron las aguas y esa es la historia. Esta posición de Maderuelo fue muy discutida en muchos momentos de la historia. Era una posición privilegiada, todos querían hacerse con ella. Todos aquí, pues guerras entonces no debieron de faltar. Los moros entonces atacaron, ahí se ven las puertas, los flechazos de cómo atacaban, cómo tiraban a destruir la puerta. ¿Qué mejor defensa contra los ataques que una puerta como esta? Pues sí, por supuesto, esta puerta es infranqueable,
Además tenía por fuera la placa esa que le ponían de acero, que las fortalecía mucho. Cuando era atacada por los moros, la ponía eso, porque la tienen llena de flechazos o balazos, lo que fuera en aquellos tiempos. Y están marcados ahí en la puerta por el otro lado, la parte de fuera. Tenía que ser una puerta muy, muy resistente porque era la única entrada al pueblo. Sí, no había otra, y esta era la principal, y tenía otra, pero nada más que las dos. No había más puertas de entrada a la fortaleza que las dos. ¿Tenemos que abrirla? Vamos a coger aliento entonces. Este pasado beligerante de Maderuelo nos deja paso a una actualidad de un pueblo abierto, muy abierto al turismo. Lo decíamos al principio en nuestro encuentro, Manoli, porque sí, aquí muchos de los vecinos viven de eso, del turismo rural. Pues sí, exactamente. He dicho, aquí tenemos concretamente el restaurante y posada, que también que están las... Y alrededor tenemos también otro restaurante con su terraza. Y también se dedica, eso es solamente el restaurante y este también tiene posada, habitaciones. Aunque no solo en tiempos modernos ha habido posadas en Maderuelo, también en el inicio de la historia del pueblo y la tenemos muy cerca. Sí, yo de mis antepasados recuerdo que me decían que aquí en principio estuvo la primera posada. Tenía la posada y la herrería, lo hacían todos y la estaba hasta hace muy pocos años. Hasta aquí se llegaba con el ganado, con los caballos, se les enganchaban en la pared y se les cambiaban las herraduras. Se cambiaban, se les ponía nuevas, sí. Sí, se dedicaba a eso el hombre pues lo suyo era el hierro, a arreglar las rejas y calzar el ganado. Durante el pasado, ¿aquí de qué se vivía, Víctor? De la agricultura y la ganadería. Aquí no había más que agricultura y ganadería. Y las huertas, que también estaba todo rodeado de huertas al lado del río. ¿Qué tal? Buenos días. Queremos preguntarles a los vecinos de Maderuelo cómo se vive en este pueblo tan bonito. Pues vamos viendo. Es un sitio muy tranquilo. Demasiado. De lo que era antes a lo que es hoy, demasiado. Eso nos venía contando Víctor, que nos está acompañando en la visita, que ha cambiado mucho Maderuelo en los últimos años. Éramos 758, 800 habitantes y no quedamos... También tiene su puerta porque no hemos pasado, pero sigue siendo el mielero de Maderuelo. Ajá. O sea que si queremos miel, a usted, ¿no? Sí, señora, ya son los hijos, los nietos, pero bueno, yo lo vendo. Paseando por esta villa monumental encontramos muchos recuerdos del pasado, sobre todo del pasado medieval de este municipio de Maderuelo, entre otros este que encontramos aquí en la plaza, que no mucha gente querría encontrarse, ¿no? Exactamente. ¿Para qué servía? Ahora se utiliza, lo utilizamos algunas veces en las representaciones que se hacen en la fiesta medieval, pues se ha colgado una bruja, se ha colgado otro y en fin, para hacer una representación, en plan, claro, representación. Ahora de representaciones, pero en su momento, no era nada ficticio lo que sucedía aquí. Exacto. Bueno, pues mejor pasamos de largo, vamos hacia la iglesia. Una de las curiosidades de esta villa la encontramos aquí, en el interior de la iglesia. Esa mujer momificada. Sí, exactamente. Se descubrió en una de las obras que se hizo de restauración de la iglesia, se levantó, parece ser, una piedra que había como de pizarra o algo así, y se encontró el cuerpo de esta joven, parece ser que es una joven, de una niña que murió con 16 años, se dice de una familia noble. Se supone que era noble porque cuando se descubrió la momia todavía conservaba
parte de un corpiño y los chapines, que eran dorados o de oro, entonces por eso se atribuye a que era una persona de familia noble para poder estar en esas circunstancias. Y es uno de los señuelos más importantes, podríamos decir, que tiene Madrid. Mucha gente viene, que hay una momia, vamos a ver a la momia. Es una de esas cosas que no podemos dejar de ver si paseamos por Maderuelo, por eso les hemos traído hasta aquí. Les decíamos que no sabemos quién era esa joven, pero sí que pertenecía a una familia adinerada, noble, porque solo los nobles tenían el honor de enterrarse, de pasar a mejor vida aquí en la iglesia. Por supuesto, sí. Y aquí está enterrado, aquí tiene su tumba, y aquí se conserva. Fue alcalde del castillo de Maderuelo y en el año 1539. Esta era la capilla de San Nicolás y parece ser que ellos, como familia noble, tenían adjudicada esta capilla para ellos. Y ahí fue enterrado. Más allá de las curiosidades de este templo, aquí también encontramos muchas obras de arte. Pues sí, el retablo del altar mayor pues es muy bonito, está bastante bien conservado, aunque convendría restaurarle un poco, pero tenemos ahí a la Asunción, arriba rematado por el crucifijo, la Virgen y San Juan. Está en buen estado de conservación ese retablo y también lo está el resto de la iglesia, la edificación. Bien, sí, está bastante bien, se conserva bastante bien. Tenemos aquí también una cosa curiosa, curiosa en el sentido, bueno, es un antiquísimo. Este Cristo resucitado, si veis la figura, es del siglo XV. Antes hemos visto, bueno, luego veremos que tenemos otro crucifijo que hemos dicho que era del siglo XVI, me parece. El Cristo, este se saca junto con la Virgen Dolorosa, que la tenemos por ahí en otro altar, el domingo de Resurrección, y se hace la procesión del encuentro. Sale desde aquí, se saca, se van los hombres, se van con Cristo, como dicen, y las mujeres se van con la Virgen a juntarse en la plaza. Allí se juntan y se hace el encuentro. ¿Desde hace cuánto tiempo se realiza esta procesión? Yo lo he conocido siempre. Tengo 90 años, lo he conocido toda mi vida. Y una de las cosas características que me ha llamado la atención es que al Cristo se le pone lleno de rosquillas, que luego se bendicen y se reparten. Las hacen las personas, las mujeres del pueblo. Veíamos restos de batallas de la antigua fortaleza en la entrada del municipio y también lo vemos si nos giramos aquí, porque ¿qué es esto, Manoli? Pues esto es un trabuquete o un almageneque, también se llama así. Esto no es tan antiguo, esto se ha reconstruido. En el año 2000, pues un grupo de jóvenes, entre ellos un hijo de Víctor, pues se les ocurrió pues rememorar que podía hacer, estaba ya poniéndose de moda lo de las fiestas medievales. Y entonces pues trajeron planos, se informaron, se pusieron a trabajar y montaron esto y lo utilizan en la fiesta medieval. Se utiliza porque ponen una diana en medio del pantano y lo que lanzan, claro, antiguamente eran piedras lo que lanzaban, pero ahora lo que lanzan es una sandía. ¿Y por qué sandías, Víctor? Sandías pues porque la ponen porque dicen que parece que han matado a uno en el agua. Se pone colorado, cuando explota la sandía se pone el agua colorado. Y eso es el mérito que ellos quieren darle a la sandía. La feria medieval es uno de los momentos en los que más gente viene al pueblo, viene mucha gente, aparte que participa prácticamente todo el pueblo se viste, están los soldados o las soldadescas del pueblo, conocido como los pardos, están los templarios, vienen también grupos de otros de fuera, de Huesca, incluso de Cataluña, de Valencia, vienen de varios sitios distintos, pues que son grupos que vienen con sus trajes, vienen de distintas órdenes militares de época y con caballo y todo, no creas que... y se hace una batalla y se representa, pues una vez que... no es que hubiera batallas, parece ser que no es que hubiera grandes batallas en esta zona, pero sí como era una zona de paso, pues a lo mejor cuando venían de guerrear, pues grupos o que venían vencidos y entonces querían entrar en Maderuelo para pedir dinero o lo que sea, y entonces se enfrentaban y el pueblo se defendía, y bueno, pues esas representaciones son las que se hacen. Representaciones para las que no hace falta mucho decorado ni escenario porque lo tenemos en el pueblo. Digo yo que con esta villa monumental que hemos estado visitando hoy, seguro que aquí se han rodado muchas películas, series. Pues series, la última que yo tengo conocimiento ha sido la de Tierra de Lobos,
Se rodó toda la parte de la plaza, la taberna, era una de las casitas que tiene como un soportal, independientemente de otras televisiones que han venido también a rodar. Incluso Víctor, porque nos comentaban aquí detrás de las cámaras que ha sido hasta protagonista en alguna ocasión. Bueno, en alguna ocasión sí he salido yo también representando algo. Vamos a aprovechar que estamos aquí, que tenemos esta vista, para contarles que vamos a cruzar el puente y a ir hacia esa zona. Pero antes, hoy no lo podemos ver porque ha llovido estos días, menos mal, que falta nos hacía, pero normalmente desde aquí, cuando hay menos agua, puede verse los restos de otro puente. Desde aquí le veíamos, estoy de frente, iba a la Veracruz, pasó a la Veracruz esa y se veía, pero ya hace 10 o 15 días que se ha cubierto. La historia de Maderuelo está irremediablemente ligada a la construcción del embalse de Linares, un proyecto de principios del siglo XX. Su construcción, a finales de los 40, afectó profundamente a la zona. El término municipal de Linares del Arroyo desapareció bajo las aguas. También lo hicieron dehesas, pastos y huertos. Se inundaron los caminos y las carreteras que comunicaban el municipio, entre otros el puente medieval que durante siglos conectó la zona alta de Maderuelo con la ermita de la Veracruz. Después de este alto en el camino para coger fuerzas y coger calor, vamos a hablar de una parte importante de la historia de Maderuelo que tiene mucho que ver con el río Riaza, así que si os parece vamos a colocarnos a la orilla de este embalse. La construcción de este embalse supuso un antes y un después en la historia de Maderuelo. Seguro que Víctor recuerda todavía aquella construcción, fue en los años 40, ¿no? Sí, más o menos sí. En el 51 embalsaron, pero claro, antes hubo que hacer la presa. Sí, por ahí fue. Sí. En el 36 estaba construida la torreta donde el nivel donde iba a llegar la presa. Pero de la presa no había nada, o sea que estuvo paralizado toda la guerra y toda la posguerra. Supuso un cambio radical en la forma de vida del municipio, porque se eliminaron caminos y se eliminaron dehesas, campos de cultivo, prados. Y huertas y todo eso, todo lo más productivo, todo lo que mejor tenía Maderuelo quedó debajo del agua. Y lo abonaron, sí, lo abonaron, pero porque abonaron a los propietarios, que eran los mayores, y los jóvenes, que eran los que tenían que vivir, nos quedamos sin una cosa y sin otra. Y entonces la gente emigró. Si hubiera querido mejor tener la tierra que el abono que hicieron. ¿Cómo se vivió aquel momento entre los vecinos? Bueno, pues cada uno salió por donde pudo a su manera. Cada uno se las arregló como pudo. Empezaron a marcharse algunos, y eso se llevaron luego a sus hermanos, a sus primos, fueron buscando puestos y se fueron marchando. Maderuelo al menos se mantuvo, porque aquí, bajo estas aguas, había un pueblo que ya no está. Efectivamente, Linares del Arroyo, bueno, no está aquí justo debajo, está a 11 kilómetros, porque tiene 11 kilómetros el pantano, y fue el precio que tuvo que pagar. De hecho, la gente, todos los habitantes de Linares, los llevaron al pueblo de la Vid, que allí hicieron unas construcciones de 60 vecinos, me parece, una cosa así. Y hasta ahí, en el pueblo de la Vid, se emigraron las gentes que vivían en Linares del Arroyo. Este embalse, como decíamos, supuso un antes y un después, porque pasó de ser una población que se dedicaba a la ganadería y al campo, sí, a ser una población que tuvo que buscarse las vueltas un poco. Claro. La agricultura pues prácticamente quedó. Las huertas sí las tapó, pero la agricultura quedó. Lo que pasa es eso, que quedaron cortados los caminos, los pasos. Ya no podías pasar, porque antes por ahí bajo el río le cruzábamos por cualquier sitio. Ahora ya tienes que venir aquí y luego dar la vuelta al pantano para ir allá, a aquellas de allá, porque no se podía ir de otra manera. Y claro, todo eran inconvenientes. Ahora, casi 50 años después, hemos sabido sacarle un poco el partido a este embalse. Por cierto, es el único de la provincia en el que podemos disfrutar libremente del baño, y contamos con algunas de las playas de Segovia, de la provincia, que es difícil encontrarlas. Sí. Concretamente tenemos varias. Aquí al al otro lado de la ermita de la Veracruz tenemos ahí una playa. La gente lo utiliza esto para pues pasar un día de merienda, vienen a pescar. Luego más adelante tenemos la playa de las Azas. Luego está la de la Ribilla, tenemos por el otro lado la de la estación,
la Cercona hay otra playa, y en la parte de la estación, que ahí, pues aparte de que hay una playa, porque además hace un remanso y está muy bien para bañarse, pues también ahí ahora también se puede hacer, o tenemos pensado hacer, un pequeño puerto. Solo puedes tener veleros o embarcaciones que tengan eléctricos, no se puede utilizar otro tipo de motor. Una curiosidad que tiene mucho que ver con el baño es la temperatura del agua de este embalse. Sí, la temperatura del agua, yo cuando he bajado con las chicas estas que vienen a tomar la temperatura y a analizar el agua, decían, da más temperatura el agua que el ambiente fuera. Una temperatura estable de unos 19 grados tiene este agua, para que se hagan ustedes una idea. Y lo que encontramos a este lado del embalse es la ermita de la Veracruz. Es otra de las joyas que tenemos que visitar en Maderuelo. Quizá es la joya de la corona. Según la historia, o según los datos que tenemos, en el año 1896, más o menos, esta ermita estaba completamente inutilizada. Entonces, el párroco de aquella época había que hacer unos arreglos en la iglesia de Santa María, y entonces vendió esta ermita, se la vendió a un particular. Y entonces ya este señor pues se quedó y lo tuvo pues para meter grano, para incluso hubo una familia viviendo aquí y era. Posteriormente ya en el año 1913 más o menos, porque así el detalle exacto no recuerdo ahora mismo, pues vino una excursión de una asociación que había en Madrid y vinieron y dieron aquí y resulta que se les ocurrió entrar y vieron las pinturas. Esto les llamó mucho la atención. Y entonces empezaron pues a comentarlo y a pensar que eran unas pinturas románicas únicas y que habría que conservarlas. Había un judío, tal Leví, que había estado también con la iglesia, los restos de San Baudilio en San Esteban de Gormaz, y entonces quiso quedarse con las pinturas. Esto armó ya un poco de revuelo, ya intervino Bellas Artes, al final compraron a la persona que era dueña de aquella época, por 50.000 pesetas compraron la ermita. Y entonces empezaron la idea de conservarlas y ya de que también pues el ministerio de entonces, me parece que era, no me acuerdo del ministerio en aquella época, el equivalente hoy al Ministerio de Cultura, pues entonces quisieron ya interesarse por las pinturas. Estaba la edificación de la presa, y en el año 1947, cuando ya la presa se empieza a construir, porque había habido sus retrasos por distintas cuestiones históricas, pues entonces ya tienen el miedo de que se pierdan, y entonces ya el Museo del Prado se hace con ellos y es el traslado de las pinturas allí. Pero yo en una ocasión fui al Museo del Prado, quise verlas, y estaban en una exposición en Estados Unidos. O sea que las pinturas de Maderuelo son conocidas internacionalmente. Estaba justo detrás de nosotros. Exactamente, ahí es donde estaban las pinturas originales y posteriormente se ha hecho una réplica para que se pueda admirar mejor las pinturas. Ahora podemos contemplar, el que no pueda ir al Museo del Prado lo puede contemplar prácticamente tal y como están. Víctor, ¿qué recuerda de esta ermita de cuando era usted más joven? Pues que esto estuvo dejado de la mano de Dios, estuvo abandonado. Aquí veníamos a jugar los chicos a jugar. ¿Sabes en qué nos entreteníamos? Oye, a ver aquel que la tira con una piedra, a ver qué... Eso es lo que hacíamos, estropearlo todo. Luego después has tenido que decir, pero ¿cómo éramos tan burros? ¿Cómo hacíamos estas cosas entonces? Pero esta ermita no es solo importante por lo que ha contenido artísticamente en su interior, sino también por la historia. Hemos hablado mucho de la historia de Maderuelo en el programa de hoy. Es una ermita que data del siglo XII y que dicen que tiene alguna relación con los templarios. Sí, que incluso que aquí estuvo el Lignum Crucis, pero bueno, todo esto es historia que se van sacando documentos y se irán descubriendo nuevos datos que nos aclararán la historia. Pues con esta fantástica panorámica de Maderuelo tenemos que despedirnos porque el programa llega al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber sido nuestros guías en esta visita. Gracias a vosotras y os esperamos en otra ocasión porque todavía quedan muchas cosas de Maderuelo por visitar. Invitamos a todos los segovianos a que se pasen por aquí, no solo en un día como este, sino también en verano porque merece la pena. Nosotros la próxima semana nos vemos en Segovia, de pueblo en pueblo. O a lo mejor aquí. Ah, mira, te pasamos por aquí que hay una página.
ya. Vente para acá, Víctor, ponte aquí, a mi lado. Vamos a dejar pasar el coche. Hay un problema con las abejas ahora. Estas son dos curiosidades que guarda esta iglesia de Santa María. Te seguimos, Manoli. La abeja, vamos al garete. Ahora ya, que lo cuente. Bueno, pues cántanos, Víctor, ¿cómo es la procesión? Pues es que es así, es que es así. Manoli, la joya de la corona estaba justo detrás de nosotros. Exactamente, aquí está detrás. Estas son las pinturas originales. Bueno, ahora es la impronta que quedó una vez que los cogieron, o sea, la sacaron para llevarlos al Museo del Prado. Que se llevaron al Museo del Prado justo para que cuando se inundó el pantano. Hay una clase de abejas que se apoderan y las exterminan. Empezamos otra vez. Sí. No te preocupes. Declarada bien de interés cultural, sus calles aún conservan el encanto de su origen medieval. A más de 100 kilómetros de la capital, a 1 hora y media de distancia, encontramos una villa en la que se ha parado el tiempo. ¿Vale? Buenos días, perito. Bueno, Se ha parado el tiempo. Joder, macho. Es que te llevo conmigo, por favor. Sí, cerrada primero. No, ya va, ya. Que la cerramos, que la cerremos. A ver. Bueno, vaya fuerzas que... Sí. Sí, pero espera, que son las maquinitas. ¿Sigue grabando esto? Sí. Qué maravilla. Declarada bien de interés cultural, sus calles aún conservan... ¡Que me he caído! Hoy, en Segovia, de pueblo en pueblo, visitamos Maderuelo. Me he quedado muy cerca. Un momentín, ¿eh? Ya no tardamos nada.